Hoy día vamos a hablar de los innegociables. ¿Cómo es que los innegociables te hacen permitir tener mucho más dinero del que realmente tendrías si es que simplemente te concentraras en obtener ese resultado? Es porque cuando nosotros nos concentramos en el resultado, entonces termina pasando que estamos en deseo, o sea, en el nivel de conciencia del deseo, es un nivel de conciencia bajo. Entonces se nos dificulta más poder llegar a esos objetivos que tanto queremos y por lo tanto termina en que nos autosaboteamos o solamente hacemos las acciones cuando queremos llegar a ese resultado. Entonces si nosotros llegamos a ese resultado, entonces dejamos de hacer. Es como que hacemos para obtener, que de por sí ya estamos sacrificándonos para llegar a ese objetivo, porque si no, si cada llamada que hacemos, cada contacto que hacemos no se termina en venta, entonces sufrimos. Y aparte de eso, constantemente estamos tratando de buscar como la super estrategia para poder generar más venta y todo esto. Entonces va a terminar que vamos a terminar sufriendo y desgastándonos y tratando de llegar a ese objetivo sin ningún beneficio, básicamente, sin éxito. Ahora, cuando tú tienes innegociables, que haces sí o sí todos los días, a pesar del el resultado que puedas tener, a pesar de que puedas perder o puedas ganar en ese momento, resulta que así se manifiesta el objetivo. ¿Por qué? Porque ya no estás actuando para obtener el fruto, como se le dice, ya no estás actuando para obtener el resultado. Estás actuando porque cada acto que tú haces reafirma tu identidad que es capaz de sostener eso que tanto quieres, o ese resultado, ese beneficio. Entonces, si nosotros nos concentramos en hacer acciones específicas que reafirman nuestra identidad, entonces ya ganamos. Porque cada acto que hacemos ya no buscamos obtener una ganancia, simplemente buscamos reafirmar nuestra identidad porque sabemos y tenemos la certeza total de que si nosotros reafirmamos esa identidad elevada que tenemos, entonces vamos a llegar a esos objetivos que tanto queremos, de manera inevitable. Entonces, eso es algo que quería compartir porque hay dos cosas que me han ayudado bastante a poder llegar a como a más objetivos, que es primero la intención, el dejar ir y lo innegociable. Bueno, son tres. La intención, el dejar ir y los innegociables. La intención se refiere a cuál es la intención que tienes cada vez que haces algo. Tu intención es ayudar, tu intención es aportar, tu intención es extender lo que ya tienes o tu intención es obtener algo, obtener un resultado. Cuando hacemos las cosas por obtener un resultado, somos muy poco consistentes porque no obtenemos ese resultado de manera inmediata. Y como no lo obtenemos de manera inmediata, entonces por lo general vamos a hacer mucho durante un mes, una semana, 2 semanas, pero después como no tenemos ese resultado dejamos de hacer porque no nos está resultando. Ahora, si nuestra intención es simplemente aportar el máximo valor posible, sin importar si nosotros recibimos, porque confiamos en que la vida nos va a dar exactamente lo que nosotros estamos dando, porque entre más das, más puedes dar, y simplemente nos concentramos en eso, entonces va a convertirse en algo inevitable, o sea, va a ser una consecuencia inevitable que vas a tener riqueza y resultados, porque estás concentrado en aportar. Y cada cosa que tú das, entonces se termina registrando en la vida, en la conciencia. Entonces, si tú cada cosa que haces simplemente lo haces para reafirmar tu identidad y entregárselo a Dios, a la conciencia o al Padre, como le pueden decir, entonces reafirmas tu identidad elevada. La identidad elevada es esa identidad que es capaz de actuar a pesar del miedo, que es capaz de ser responsable, ser constante, ser coherente, tomar riesgos. Esa identidad elevada me refiero. Que no actúa para obtener un resultado, sino actúa porque es eso, simplemente. Entonces sabe que cada acción que está haciendo no es para obtener un resultado, sino que es simplemente para reafirmar quién es. Nada más que eso, para reafirmar quién es. Entonces, hoy día yo tengo diferentes innegociables. O sea, el primero es, que lo marqué ayer de hecho porque me estaba levantando a las 6 pero ahora lo marqué, es levantarme a las 5. Me levanté a las 5, medité bueno, respiré durante 20 minutos, luego hice una meditación de 20 minutos para reafirmar mi identidad. Luego hice 100 flexiones de brazo, como burpees, o sea, levantándome y todo. Y luego entonces me bañé con agua fría. Luego de eso, el otro es
El, el otro innegociable es el marcar la intención del día. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que es anotar las cosas que... O sea, anotar cómo es mi identidad elevada. Cómo es esa persona que es capaz de facturar $10.000 o es capaz de estar con una chica hermosa y consciente. ¿Cómo es esa identidad? ¿Cómo es esa identidad que es capaz de sostenerlo? Basándome en referentes personas que ya tienen esos resultados también. Entonces, en función de eso, defino esos innegociables. Una vez los defino, entonces los decreto, los digo en voz alta. Yo soy coherente, yo soy abundante, yo soy, no sé, yo soy responsable, yo soy auténtico. Y en función de eso, entonces, diciéndolo con confianza, obviamente, porque es como una reprogramación mental. No sé si siquiera funciona, pero yo lo digo porque sí. Porque si no funciona, da lo mismo. Pero si funciona, genial. Entonces, ¿por qué habría resistencia al hacerlo si no tiene ninguna relevancia? Entonces, mejor hazlo. En función de eso, entonces, visualizamos cómo actúa esa persona durante el día. Cómo actúa esa persona que es responsable, que es coherente, que es abundante, que toma riesgos. Cómo actúa esa persona durante el día. Entonces, nos visualizamos de manera que veamos cómo esa persona está actuando en el día a día en base a los principios elevados que nosotros mismos elegimos. Y luego de eso, entonces encarnamos esa versión. O sea, la traemos así, ¿no? Nosotros mismos nos ponemos en esa posición y encarnamos durante el día esa versión elevada. Luego de eso, bueno, creo que después de eso, igual hay que anotar los innegociables. No sé si antes o después, la verdad, pero no creo que sea muy relevante. Pero anotar los innegociables que tienes durante el día. Anotar los innegociables se refiere a cuáles van a ser esas acciones que tú sí o sí vas a hacer en el día. Sí o sí, no hay chance de que no. Por ejemplo, hacer 100 llamadas al día, terminar los seguimientos, hacer ejercicio, hacer este video, hacer un reel, hacer historias, compartir lo que estáis haciendo en un audio, compartir un audio de lo que estoy haciendo, contactar a una persona para ofrecerle una asesoría gratuita. Esos son los innegociables que estoy teniendo ahora. Entonces, esas son acciones que me van a llevar a ese resultado, pero que yo no la hago para obtener ese resultado, sino que la hago para poder reafirmar mi identidad más elevada. Y la intención siempre es una intención alta, una intención que vibra alto porque va más allá de tu propio beneficio. O sea, la intención de reafirmar tu identidad más elevada es elevado porque estás reafirmando tu identidad más elevada. O no sé realmente, pero algo así. Pero la intención elevada es poder aportar, poder dar, poder ayudar. Si tu intención es servir y concentrarte en aportar el máximo valor posible en el momento presente, entonces dejan de haber trabas mentales de que este video va a salir bien, va a salir mal, tratar de controlar, ni nada de eso. Porque ya sabéis que no necesitáis controlar nada, porque sabes que cuando tú eres auténtico, cuando tú eres coherente, cuando tú eres tú mismo, entonces el resultado viene por sí mismo. Y no necesitas controlar porque ya no quieres un resultado, simplemente estás en el presente y compartes lo que crees y piensas en el presente, tal cual como lo estoy haciendo ahora. Si bien siento alguna resistencia igual, porque no sé por qué, porque a lo mejor te llevo tiempo sin haber hecho esto, no estoy acostumbrado como a servir de cierto modo, pero es normal pasar esa resistencia. Entonces, siempre que voy a marcar una intención o que voy a hacer algo en el día, trato de ser consciente. Consciente me refiero a tomo unas respiraciones y trato de ubicar la sensación que siento en el cuerpo y mantengo mi foco en la sensación que estoy sintiendo en ese momento. Y mientras estoy haciendo las acciones que estoy haciendo, mantengo el foco en esas sensaciones que me están surgiendo en el cuerpo. Cuando empiezo a perder el foco de las sensaciones que tengo en el cuerpo, entonces ahí paro de hacer lo que estoy haciendo, entonces respiro hasta volver a ese centro, que es como a volver a ese centro como de esa versión más elevada. ¿Por qué? Porque el doctor de Hawking decía que nosotros no manifestamos acciones, sino que manifestamos intenciones. Y si nosotros nos mantenemos en una vibración elevada la mayoría del tiempo, entonces estamos creando un futuro que es en coherencia con la sentimiento o sensación que sentimos en el presente. Entonces, si es coherente con eso, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de mantenernos en una vibración elevada la máxima cantidad de tiempo posible.
Y eso va a hacer que inevitablemente entonces tengamos muchos más resultados porque estamos concentrados en el presente. Me da igual si obtengo resultados haciendo llamada, me da igual si obtengo resultados haciendo el funnel, o sea, haciendo los seguimientos, me da igual si tengo resultados cuando hago este video, me da igual si tengo resultados cuando invito a alguien a una sesión, me da igual si no asiste nadie a la sesión, me da igual si no ve nadie este video. Mi intención es reafirmar mi versión más elevada y aportar el máximo valor posible porque sé que si yo hago esto, entonces eh, puedo llegar a ese resultado. Pero a la vez, también me doy el permiso de hacer lo que yo quiera en cierto sentido de que si a mí me gusta poder compartir esta información, que son las cosas del Dr. David Hawkins y las enseñanzas de un curso de milagro y todo esto, entonces yo me doy el permiso de comunicarlo, sin esperar nada a cambio, porque me gusta hacerlo simplemente, es como mi propósito, es mi propósito, entonces yo lo comparto simplemente, sin esperar nada a cambio, sin esperar un resultado a cambio, porque me apasiona y porque quiero hacerlo simplemente. Entonces, em, hay que reafirmar que no estás buscando nada con este video, o sea, no busco nada, no busco simplemente estar presente y compartir lo que soy. Entonces es eso constantemente, reafirmar tu versión más elevada y va a ser inevitable que llegues a... Es que tampoco, es que, claro, cuando empiezas a encarnar tu versión más elevada, empiezas a tener más energía, empiezas a ser más, empiezas a sentirte mejor, con más claridad. El principio, claro, el proceso puede ser incómodo. ¿Por qué? Porque hay presión. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de identidad y es completamente normal. Pero luego de eso, entonces hay claridad. O durante esos mismos periodos donde estamos haciendo la transición, hay claridad porque transitamos ese patrón. Y ahora llega un nuevo nivel de identidad. Y como tenemos ese nuevo nivel, entonces vienen las ideas, viene la creatividad, viene la intuición. Y cuando viene eso es hermoso porque ya sabes que simplemente lo que tienes que seguir haciendo es alineándote a Dios, a la conciencia, porque sabes que eso va a hacer que tú puedas tener mucho más éxito. O sea, mucho más... Que tampoco es obtener. Sabes que con eso tú vas a poder estar más en paz y más tranquilo, aportando un valor masivo al mundo. Un valor que solo tú puedes aportar, nadie más. No hace falta un nicho ni una oferta súper irresistible y nada. Sí, sí, también puede ser, no tengo totalmente claro, pero no es tan importante. Es básicamente darte el permiso de ser auténtico y de ser tú mismo a través de cada cosa que haces. Porque no hay nada más atractivo, o sea, no hay nada más que atraiga de atracción. Eh, Puede traer clientes, atrae seguidores, atrae, no sé, vistas, pero al final eso atrae dinero también. El hecho de ser auténtico, porque cuando tú eres auténtico muestras tu humanidad. Y cuando muestras tu humanidad, entonces atraes a las personas porque se conectan contigo. En cambio, cuando ven a una persona que es demasiado espiritual, que siempre está respirando, que es perfecta, que no comete errores, etcétera, resulta que es como que está a una distancia demasiado grande porque no encaja, es como que no existe. Y al final una persona que es así tampoco es tan elevada, sino que está reprimiendo sus propias sensaciones y emociones, y por eso que es como de esa manera. Entonces, la cosa está en ser auténtico, en ser tú mismo, sin miedo a que te puedan juzgar por no ser tan espiritual como se supone que deberías. Por estar aprendiendo de espiritualidad deberías ser muy espiritual. Pero eso no es siempre lo que define tu vida, básicamente. Y si otra persona te está juzgando por no ser lo suficientemente espiritual, esa persona tampoco está siendo suficientemente espiritual porque te está juzgando por no ser espiritual, se está juzgando a sí mismo. Y hablando de juzgar, se me viene a la mente que cuando estás en este proceso de seguir aportando valor, de hacer por acá, hacer por allá, de enfocarte en el presente, de siempre estar constantemente enseñando, de enfocarte en lo que realmente quieres, resulta que se vuelve todo como que no hay tiempo para poder enfocarte en obtener o sea, perdón, no hay tiempo para enfocarte en lo que pueden estar diciendo los demás. Es como que simplemente estáis avanzando y estáis avanzando tan rápido que no alcanza a llegar como es como que se siente como que no alcanza a llegar ese juicio, esa negatividad, eso que puedan pensar los demás, como que no pasa por tu mente ya. Porque no hay tiempo, básicamente. Es como,
que entras en un bucle de energía positiva en el que empiezas a actuar con valentía y empiezas a atravesar esos miedos, que lo que digan o piensen los demás o crean ya no, ya no es relevante, básicamente. Ya no es importante, ni siquiera se te pasa por la mente. Es simplemente que no hay tiempo para eso. O sea, estás tan enfocado en lo que querí hacer, lo que querí conseguir también, la identidad que quería encarnar, que ya no hay tiempo para poder enfocarte en realmente si te van a juzgar o no te van a juzgar por la acción que estás tomando. Y eso quería compartir. Y otra cosa es las lecciones de un curso de milagro. Estoy haciendo las lecciones de un curso de milagro porque me ayudan a estar más presente. Y si estoy más presente, entonces tengo una vibración más elevada. Y por lo tanto, si tengo una vibración más elevada, es mucho más fácil poder estar más feliz, más contento, más consciente. Y poder llegar a esos resultados también que tanto quiero. Vivir de lo que realmente me apasiona. Y sé también, porque lo dice el libro de Harry, que esos resultados que tanto quiero o esa meta que tanto anhelo no me va a dar las sensaciones que yo quiero, porque nada puede darte las sensaciones que tú quieres, porque nada de lo que ves tiene realmente significado, es salvo el que tú le das en base a tu nivel de conciencia. Entonces, cada cosa, cada sensación que puedas, cada jugo emocional que quieras extraer del mundo externo, no existe realmente. Tú lo pusiste ahí porque es una proyección de tu mente. Y si es una proyección de tu mente, entonces es tonto, es loco querer obtener una sensación de algo que es externo a ti, cuando tú mismo pusiste esa sensación ahí. Entonces, reconoce que puedes obtener esa sensación que tanto quieres llegando a ese resultado que tanto anhelas sin necesidad de llegar a ese resultado. Pero si tú igualmente prefieres llegar a ese resultado, entonces ya no lo ves como una forma de poder sentirte libre o sentirte abundante, sino que lo ves como una forma de que lo prefieres, simplemente es como lo prefiero. Em, lo prefiero más, no lo necesito porque sé que puedo ser feliz o que puedo ser consciente o que puedo ser abundante sin necesidad de obtener eso, porque no lo necesito, pero sí lo prefiero. Y cuando estamos actuando de esa manera, se vuelve más fácil. O sea, es como, ya no actúo para obtener un resultado, simplemente actúo porque cada vez estoy reafirmando mi versión más elevada, reafirmo mi versión más elevada, le entrego a Dios, reafirmo mi versión elevada, la entrego a Dios, comparto lo que aprendo, comparto la intuición que me llega, comparto los aprendizajes que voy teniendo, comparto quién soy, comparto mi autenticidad, y con eso, entonces se vuelve inevitable que podamos llegar a ciertos resultados porque ya no lo hacemos para obtener, sino que lo hacemos porque somos eso. Y empieza a vivir en el presente. Si bien es como, para el ego no le gusta porque ya no vas a tener que estar pensando en ese resultado que tanto quieres, si bien vas a pensar, pero vas a volver al presente y te vas a concentrar, vas a poner foco total en la acción que estás haciendo, te vas a sentir mejor porque estás como meditando constantemente, estás en un estado meditativo constantemente. Pero al ego no le gusta, porque el ego quiere tener pensamientos, quiere pensar, 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 cuando los pensamientos no son necesarios. O sea, la mente cree que sí, que los pensamientos son necesarios para no poder, no sé, no poder cometer un accidente, no poder no cometer un error, etcétera, etcétera. Pero realmente la conciencia es mucho más sabia y te va a permitir poder no hacer esas acciones que te pueden hacer poner un aprieto sin necesidad de sentir miedo. Pero el ego cree que tiene que sentir miedo para poder evitar eso. Es como que vas a cruzar la calle y tomas precaución para que no te atropellen, obviamente, pero ya no lo haces del miedo, lo haces porque eres consciente de eso. Pero ya lo aprendiste en el pasado, entonces lo haces porque eres consciente, no porque tienes miedo. Entonces se puede vivir sin miedo. El miedo es necesario de repente, sí, pero es un bajo nivel de conciencia y cada vez que aparezca simplemente lo tenemos que entregar. Y la forma, la forma ideal de poder elevar tu nivel de conciencia es transitando los niveles carentes de integridad. ¿Qué se refiere a esto? Los niveles que son bajos, el egoísmo, el miedo, el orgullo, la frustración, no sé si será un estado, la verdad, la vergüenza, entregando, aceptando esa sensación, respirando y entregándosela a Dios, a la vida, a la conciencia, a lo que crea realmente y concentrando en la sensación que sientes en cada instante, en cada momento. Y eso va a hacer que traiga consigo mismo una
vibración más elevada. No necesitas hacer nada más. Y claro, muchas personas de repente cuando empezamos como con este camino que es del dejar ir y dejar ir, que al final los resultados son inevitables porque nosotros si dejamos ir simplemente entonces la abundancia va a llegar y todo esto, está perfecto. Yo también entré en una época en la que simplemente dejaba ir, todo el día dejando ir, en el trabajo dejando ir, sin accionar, sin dejar ir en la acción, sino dejar ir simplemente sentado y dejando ir. Puede ser un periodo que todos tenemos que pasar, puede ser que no, no sé, para poder como sacar la mayoría de miedo para poder llegar a esa acción. Y está perfecto. Pero realmente es en la acción que nosotros trascendemos ese patrón. En la acción es cuando nosotros realmente encarnamos esa sensación y podemos trascenderla del todo. Porque si simplemente nos quedamos respirando, entonces realmente estamos evitando esa sensación en vez de querer trascenderla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces nos ponemos innegociables que tenemos que hacer y nos ponemos a transitar esas sensaciones que nosotros sentimos para poder hacer esas acciones, pero esas acciones al final no las tomamos porque nos quedamos dejando ir. Cuando es por algo un innegociable, porque si bien puede estar dejando ir, está perfecto, pero cumple esa acción. Cúmplele igual en la acción, hazla igual en la acción. O sea, dejo ir durante todo el día si quieres, pero aún así cumplo esa acción, porque sé que cuando yo hago esta acción, ahí realmente también estoy participando en el mundo, como dice el Bhagavad Gita, que lo estaba leyendo el Nacho Salas, otro referente espiritual. Y dice, no, o sea, tienes que cumplir tu función en el mundo. No sacas nada con simplemente estar dejando ir. Tienes que cumplir tu función en el mundo y aportar ese valor que estás aportando y compartir esa visión que te está llegando. Si tú no compartes lo que te está llegando, a pesar de que puedas pensar que aún no sabes lo suficiente, entonces es como que ya no hay más, básicamente. Porque ya tienes suficiente. Con eso tienes suficiente. Compártelo. De hecho, lo dice, creo, en un curso de milagro en la Biblia, de que debes compartir para que se te dé más, o para que se te llegue más visión o más luz. Debes compartir la luz que te llega para poder obtener más luz. Porque si no, no hay un flujo constante. Y entonces se estanca y ya pierdes ese foco, pierdes esa visión, pierdes hacia dónde tienes que ir. Y si lo pierdes, entonces lo único que queda es dar, es aportar, es lo que estoy haciendo actualmente, compartir lo que voy aprendiendo, lo que empecé a hacer ahora, de hecho. Compartir lo que voy haciendo, compartir lo que aprendo, compartir los aprendizajes, las revelaciones, la intuición que te va llegando, actuando. Y eso va a hacer que te llegue más intuición, que puedas dar más de lo que estás dando actualmente. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos ponemos a aportar y aportar y aportar? Y cada vez que nosotros estamos aportando, entonces viene más intuición, más conexión con Dios. Es inevitable que te sientas mejor, que ya no tengas tantas enfermedades, o que no sé si enfermarte muy poco, porque el David Hawking habla de que las enfermedades que tenemos vienen de las sensaciones que nosotros reprimimos en nuestro inconsciente. Entonces, si constantemente estamos reprimiendo estas emociones, es muy probable que tengamos ciertas enfermedades. Ahora, si nosotros dejamos ir estas sensaciones, nos estamos liberando de enfermedades, enfermedades que pueden hacernos incluso morir temprana edad, enfermedades que son muy incómodas, dolores de cabeza, no sé, problemas en la piel, lo que sea, cualquier enfermedad realmente. Ahora, hay enfermedades que son kármicas y que no puedes evitarlas y simplemente tienes que transitarlas, pero eso no implica sufrimiento, porque el sufrimiento o el dolor es opcional. Tú decides si te duele o no, porque si lo dejas ir, entonces es como que puedes vivir con ello, así lo habla el libro. Entonces, es como confiar plenamente en estas enseñanzas que te dicen que lo único que tienes que hacer tú es dejar ir las sensaciones que te surgen en el momento presente, a través del mundo, a través de lo que estás haciendo, a través de donde estás actuando, y con eso entonces vas a aumentar tu comprensión, vas a aumentar tu nivel de conciencia. Y como aumentas tu nivel de conciencia, entonces la vida que ves o las cosas que estás viendo terminan siendo diferentes y puede darte permiso de ser más, de ir más allá, de trascender más miedo del que estás teniendo ahora. Porque es como que, igual lo dice en el libro, que es como que nosotros siempre estamos viendo la paja que tenemos delante y nosotros dejamos ir, dejamos ir, dejamos ir las sensaciones negativas que van surgiendo, pero no vemos las sensaciones negativas que ya transitamos y es muchísimo, pero como siempre estamos viendo lo que está delante, no nos damos cuenta de todo lo que ya transitamos
y subestimamos realmente el camino que estamos tomando, pero ha funcionado del todo. O sea, ha funcionado muchísimo. Y eso es básicamente. Eh, de hecho, me viene a la mente como dos cosas. Dos miedos muy importantes que los quiero compartir. Uno, que quizás no sé lo suficiente o como... Es como que las personas que vean este video vean que realmente no sé lo suficiente o que no me expreso lo suficientemente coherente o espiritual como debería hacerlo, ya que yo partí hace bastante tiempo haciendo esto. Y lo segundo es que quizás debería hacer estos videos de manera en la que fueran más accionables, o sea, como más prácticos, no tan espirituales, no tan llevados volados de cabeza. Pero es simplemente una forma, es un pensamiento, nada más. Lo dejo ir, o sea, lo dejo ir, lo transito. Si más adelante tengo que hacerlo así, perfecto, pero no lo voy a decir desde un nivel carente, por así decirlo, o un nivel en donde estoy en resistencia. Y yo siento como en el estómago aquí un poco de resistencia. Por eso que respiro. Y eso es básicamente, no tiene más. No tiene más ciencia, no tiene más lógica, es simplemente compartir exactamente lo que eres y se te va a dar. Nada más. Así que eso, nos vemos, los amo, bye.